Supongamos que tenemos un sistema constituido por una única partícula. La partícula recorre un desplazamiento cuando sobre ella actúa una fuerza constante ejercida por el entorno y que forma un ángulo con el desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo que se representa con una W, realizado por un agente que ejerce una fuerza constante sobre un sistema, es el producto de la componente de la fuerza a lo largo de la dirección de desplazamiento del punto de aplicación de la fuerza por el módulo de desplazamiento. En la siguiente figura lo podemos visualizar de una mejor manera. Aquí nos podemos percatar de las dos fórmulas de trabajo. En la primera es el vector fuerza por el vector desplazamiento y en la segunda se forma cuando la fuerza hace un ángulo con el desplazamiento, que es F fuerza, S desplazamiento por coseno del ángulo. En caso de que la fuerza sea constante, el valor del trabajo coincide con el área de un rectángulo, tal y como puede observarse en la figura. El trabajo es una magnitud escalar, donde sus unidades en el sistema internacional son newtons por metro, y al newton por metro se le denomina joules. Antes de hablar del trabajo, debemos identificar el sistema, el entorno y la interacción del sistema con el entorno. Si sobre una partícula actúan varias fuerzas, el trabajo total realizado, cuando la partícula tiene un cierto desplazamiento, será la suma algebraica del trabajo efectuado por cada una de las fuerzas. El signo del trabajo depende de la dirección respecto de positivo si la componente de la fuerza a lo largo de la dirección del desplazamiento tiene el mismo sentido que el desplazamiento, y negativo si la componente de la fuerza a lo largo de la dirección del desplazamiento tiene sentido contrario al del desplazamiento. Para entender mejor el tema, podemos resolver este problema. Suponiendo que dispones de una máquina para mover objetos capaz de aplicar una fuerza constante de 100 newtons a una caja cargada de libros. Calcula 1. El trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros en sentido horizontal. 2. El ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento, al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 joules. Pasaremos a resolver el inciso 1, en el que sabemos que el trabajo desarrollado por una fuerza constante se da por la fórmula trabajo igual a vector fuerza por vector desplazamiento. Por fuerza por el vector desplazamiento. Entonces, aquí nos está diciendo y nos está dando los datos de la fuerza. La fuerza vale 100 newtons. Y su desplazamiento es igual a 5 metros. Entonces, fórmula que sería trabajo es igual a 100 newtons por el desplazamiento 5 metros. Y nos da como resultado 500 joules. Ese sería el trabajo máximo que se va a realizar dicha máquina. El segundo inciso nos dice, el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 joules. Lo que nos está pidiendo es encontrar el ángulo. Entonces, siguientes datos. El trabajo, que son 250 joules, también tenemos un desplazamiento, es igual a 5 metros, y tenemos la fuerza, que es igual a 100 newtons. Así de fórmula. Trabajo es igual a fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es despejar. Lo que vamos a despejar es el coseno del ángulo. Entonces, tendríamos que trabajo sobre fuerza
por desplazamiento igual a coseno del ángulo. Sustituimos los valores, que son 250 joules entre fuerza 100 newtons por 5 metros. Y eso nos va a dar un resultado de 0.5. Pero aquí tenemos el procedimiento, ya que queremos encontrar el ángulo. Entonces tenemos que despejar al coseno y tendríamos de esta manera: coseno menos 1 por 0.5 igual al ángulo. Y esto nos da un resultado de 60. Entonces el ángulo es igual a 60 grados. Para calcular el trabajo realizado por una fuerza variable, podemos proceder dividiendo el desplazamiento en pequeños tramos iguales y suponer que la fuerza es más o menos constante en dichos tramos. Sumando el área de todos los tramos se obtiene aproximadamente el trabajo. Cuanto más estrechos sean los rectángulos considerados, mejor será la aproximación. En el límite, cuando el grosor de los rectángulos es infinitamente pequeño, la suma coincide con el área bajo la curva. La herramienta matemática que nos permitirá realizar la suma del área de los rectángulos será la integral. Ahora bien, si sobre la partícula actúa más de una fuerza, el trabajo total realizado es la suma de los trabajos realizados por cada fuerza. En otras palabras, el trabajo total es el trabajo realizado por la fuerza neta, como se muestra en esta fórmula. Ahora se resolverá el siguiente problema. Se tiene un vector fuerza igual a 4xy más 3yj. Si el objeto se mueve en x de 0 a 5, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Si el objeto se mueve en y de 0 a 5, ¿cuál es el trabajo que se realiza? Si el objeto se mueve en ambos, ¿cuál es el trabajo total que se realiza? Ahora resolveremos el siguiente ejercicio. Nos dice que se tiene un vector fuerza igual a 4xy más 3yj. Y nos preguntan, si el objeto se mueve en x de 0 a 5, ¿qué trabajo se realizará? Si el objeto se mueve en y de 0 a 5, ¿qué trabajo se realizará? Y si se mueven ambos, ¿cuál será el trabajo total? Muy bien. Entonces, si recordamos con anterioridad, para sacar el trabajo de fuerzas variables, tenemos que usar la integral. Y sería de esta forma. Fuerza neta es igual a la integral xy final, la sumatoria de las fuerzas por x. Muy bien. Ahora solo queda sustituir estos valores en la integral. Nos quedaría en x es integral de 0 a 5, 4x y, pero la y tiene el valor de 1. Entonces 1 por dx. Una vez que tenemos la integral, ya podemos resolverla. Entonces, sacamos la constante, tenemos x de x. Y al resolverla, tenemos que 4 por x al cuadrado sobre 2 van de 0 a 5. Esto se simplifica
y quedaría 2. 2 es igual a x cuadrada 0 a 5. Una vez teniendo esto, sustituimos los valores. 2 por el primer valor 5. 5 al cuadrado menos 2 por 0. Y esto nos da como resultado 50 joules. Esto es para el inciso 1 en el eje de las X. Y aplicaremos lo mismo que en el anterior, solo que aquí cambiamos y diferencial de y. Entonces, lo que hacemos es lo mismo que el problema anterior. Sacamos la constante, 5 igual a 10. Y esto nos da un resultado de 3 y al cuadrado sobre 2 0 a 5. Sustituimos los valores. 3 por 5 al cuadrado sobre 2 menos 3 por 0 al cuadrado de 2. Por lo que nos da un resultado de 75 joules. Ya que obtuvimos el trabajo en Y, ahora podemos resolver el último, que es el trabajo en ambos, el trabajo total. Entonces lo que hacemos es sumar las fuerzas que ya obtuvimos. Eso sería X 50 joules Y 75 2 joules, y eso un resultado de 50 más 5 como resultado trabajo total de 175 2 joules. Todas las fuerzas variables deben ser calculadas por cálculo, pero la fuerza de resorte o elástica es un caso especial que puede calcularse usando gráficas. Aquí se mostrarán las siguientes gráficas. De acuerdo con las gráficas, tiene una pendiente rectilínea de K, con F igual a K por X, donde F es la fuerza aplicada al realizar el trabajo de estirar el resorte. Es una línea recta con una pendiente K, y el trabajo es igual al área bajo la recta. El trabajo es el área sombreada que tiene la forma de un triángulo. Área es igual a W, y W es igual a 1 medio por la altura por la base. O W es igual a 1 medio por F por X igual a 1 medio por K por X, dando como resultado W igual a 1 medio por K por X al cuadrado. Para entender mejor la fórmula obtenida, realizaremos el siguiente problema. Un arquero jala la cuerda de su arco 0.5 metros ejerciendo una fuerza que aumenta de manera uniforme de 0 a 250 newtons. ¿Cuánto trabajo desarrolla el arquero? Inciso A, 75 joules, inciso B, 62.5 joules, inciso C, 100 joules, inciso D, 57.5 joules e inciso E, 125 joules. Y muy bien, aquí lo que sabemos es que K es una constante, que X es la deformación en metros. Entonces, ¿qué datos tenemos? Primeramente, tenemos la deformación en metros
es de 0.5 metros. Ahora bien, la constante no la sabemos. Y tenemos la fuerza. Es igual a 250 newtons. Y sabemos que la fuerza elástica se representa de la siguiente manera. Un medio por K por X cuadrada. Ya sabemos X, pero no tenemos la constante. ¿Y qué hacemos para obtener la constante? Muy bien, la siguiente fórmula. Fuerza igual a K por X. Lo que hacemos es despejar. Entonces tenemos que la fuerza es 250 newtons igual a K sobre X de 0.5 metros. Y eso nos da como resultado 500 newton sobre metro. La constante. Entonces lo que hacemos simplemente es sustituir estos valores en esta fórmula. W por 1 medio por 500 newton metro por 0.5 al cuadrado. Que nos da como resultado 62.5 joules. Y esta sería la solución al problema.